Al Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Procedo a darles la bienvenida. Juan Carlos Hidalgo, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Y Beatriz Pascual, la corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Rafael Matus, corresponsal de La Nación de Buenos Aires, gracias también por estar con nosotros. A propósito, Juan Carlos Hidalgo, que es del Cato Institute, le estábamos hablando de rock aquí antes de entrar en este programa. ¿Cuál es el rock que le gusta a usted más? Yo soy de los 90, entonces me gusta mucho la invasión británica de los 90, con Oasis a la cabeza, pero también Blur, Bush, esta otra banda también de esa época. También me gusta mucho Weezer, que es una banda estadounidense. R.E.M. en esa época también era. Live se puede decir que Live es mi segunda banda favorita. Sí. Esos son los grupos. Ahora Liam Gallagher, que usted sabe que Oasis se separó en el 2009, sí. Creo que fue. Liam Gallagher, el hermano del cantante, viene a tocar aquí en el Lincoln Theater en Washington el 17, creo que es, el 17 de mayo, y tengo entradas para ir a ver el concierto. Pero usted el 17 de mayo no tiene que estar en un acto. No, el 17 no, es el 19. Es el 19. Que ese es un día que va a ser un poco complicado para mí, porque tengo entradas para el Preakness, que es la carrera de caballos esta, que es la Triple Corona, el Kentucky Derby, el Preakness y el Belmont Stakes. Entonces tengo entradas para el Preakness, que es en Baltimore. Es la final del FA Cup entre Chelsea y Manchester United, que voy a tener que ver ahí en el Preakness, y en la noche es el concierto. O sea, mientras está en la carrera de caballos va a ver la final del fútbol en el teléfono. Que ya me pasó. No va a ver ninguna de las dos cosas. En el 2012 vi la final de la Champions League entre Chelsea y Bayern Múnich ahí en el Preakness. El verdadero multitasking. Es un verdadero multitasking. Oiga, hablábamos del rock argentino, además hace un momento, aparte del rock inglés, del rock argentino que fue tan famoso, o ha sido tan famoso, no sé, desde la época de Charly García o de grupos incluso de los que él formó parte, como, bueno, Serú Girán fue posterior, pero él se asoció con Nito Mestre. Claro, sí. Primero con Nito Mestre y demás, y luego vinieron otros grandes músicos como Fito Páez, Soda Stereo, que fue un grupo sensacional. Pero ¿qué ha pasado? La época de oro del rock argentino coincidió un poco con el regreso de la democracia en los 80, hubo muchísima producción, hubo muchas bandas, y hubo muchos discos icónicos, entre ellos, por ejemplo, Clics Modernos de Charly García, mi disco favorito, de quien quizás sea el rockero más famoso vivo de la Argentina. El otro, como bien decía Gustavo Cerati, que lamentablemente ya no está más entre nosotros. Soda Stereo fue probablemente la banda más exitosa a nivel regional de la Argentina. Ahora hay nuevas bandas, hay una que me gusta mucho, se llama Catupecu Machu, que hace un poco de rock pesado, que ha tenido cierta trascendencia fuera de las fronteras de la Argentina, pero esa época todavía la miramos con mucha nostalgia, ¿no? Esto de los 80, sobre todo cuando el regreso de la democracia fogoneó mucho emergimiento cultural. Claro. Beatriz Pascual, ¿qué rock oye? Pues me gusta el rock español, por supuesto, La Marea, también pues Extremoduro, clásicos así, pero también me gusta el rock alternativo, Muse, System of a Down, un poco más duro. Sí. Me resultaba muy curioso lo que decía Rafa sobre cómo están ligados los procesos políticos a la música, porque me ha hecho recordar a la movida madrileña, claro. Y la emergencia de la democracia. La creatividad que hubo en Madrid y en toda España después de la dictadura. Hablando de los 90, el movimiento grunge aquí fue fantástico. Sí. Nirvana, Metallica, a principios de los 90, un quiebre, una vuelta de página que fue histórico, ¿no? Sí. Después de toda la época del glam metal, muy divertida. Pearl Jam. Beatriz, hay noticia importante y escandalosa en España, y esto está en todos los titulares de la prensa mundial. Y tiene que ver con una sentencia judicial que se ha proferido a finales de la semana pasada. Todo empezó porque en las fiestas de los Sanfermines en Pamplona, que es la capital de la Comunidad Foral de Navarra, una de las 17 comunidades autónomas españolas, ahí se celebraron estas tradicionales fiestas de los Sanfermines, en donde hay corridas de toros y sobre todo donde la gente sale a correr por las calles en lo que se llaman los encierros, muy temprano en la mañana, cuando los toros son llevados desde un lugar hasta la plaza de toros para que los metan en los toriles para que se puedan torear. Hay mucho licor en estas fiestas de los Sanfermines, muchísimo. Y resulta que en el 2016 cinco muchachos, que se llamaban a sí mismos La Manada, metieron a un portal a una joven y pues la violaron, hay que decir que la violaron, porque la penetraron 6 veces, dicen los informes de prensa,
y además por todas partes, por vía bucal, por vía anal, por vía vaginal. Realmente una cosa pavorosa. Incluso tomaron fotografías de estos actos escandalosos y los enviaron por WhatsApp a algunos amigos. Alguno de ellos envió un texto diciendo, con fotos y videos, diciendo, follándonos a una los 5. Bueno, muy bien. Vino la denuncia penal y entonces se conoció el fallo a finales de la semana pasada. Lo que ocurre es que a estos señores de la manada no los condenaron por violación, sino por el delito de abuso sexual, ni siquiera por el delito de agresión sexual. El argumento, desde luego era lo que pedía la defensa, pero el argumento de quien dictó el fallo es que en este caso no hubo violencia y que en los videos lo que se ve en el rostro de la mujer violada es que ella no mostraba ningún tipo de reprobación, de rechazo hacia estos hombres. Ella lo que argumenta es que lo que hizo fue cerrar los ojos y tratar de que todo pasara lo más rápido posible, a ver si la dejaban en paz. Ha habido manifestaciones muchas de mujeres y de hombres en España, incluso ayer en un partido en Pamplona, en el estadio del Sadar, la gente gritó, la hinchada que estaba ahí, gritaba que eso sí había sido violación. Dijo, no es abuso, es violación. ¿Qué consecuencias puede tener esto en España? Porque da la impresión como de que la legislación penal no está bien. Decir que llegan 5 hombres y a una mujer la penetran tantas veces, de tantas maneras, y la asustan de ese modo, decir que eso no es una violación, suena ridículo. Sí, suena ridículo. Ha habido mucho debate sobre el tema del cambio en el Código Penal. El partido en el gobierno, el Partido Popular, ha sugerido que deberían cambiarse los tipos penales y que debería estudiarse cómo castigar este tipo de delitos. Actualmente en el Código Penal español está el abuso sexual, que es por lo que han sido condenados estos hombres, y luego la violación. Para que un juez determine que hay violación, hay que probar que hubo intimidación y que hubo violencia. Las protestas que ha habido en España ha sido porque, ¿por qué no queda probado que ha habido violencia y que ha habido intimidación? Si son 5 tipos los que meten a una niña, mujer de 18 años en un portal para violarla. Es decir, ¿qué más hay que probar? ¿Cuál es la violencia? O sea, ¿dónde no se ve la violencia en eso? Entonces, esas han sido las protestas en España. O sea, más orientadas al tema de la cultura machista que hay más allá de los cambios en los tipos penales, que por supuesto habrá que estudiar, habrá que mejorar. El Código Penal que tenemos es del 95, pues por supuesto habrá que actualizarlo, pero el problema principal que hay en España es el machismo enraizado que existe y que no se considere violación esto. O sea, se ha puesto todo el peso de probar que ha habido violencia y que ha habido intimidación en la víctima en vez de los agresores. Se ha juzgado la reacción de la víctima, que entró en estado de shock, que no pudo defenderse, en vez de juzgar la actitud de estos 5 hombres, que, como bien has mencionado, alardearon de esto, en los vídeos ellos aparecen glorificándose de lo que están haciendo, quítate, que ahora se la meto yo. O sea, tratando a esta mujer como un absoluto objeto sexual para sus deseos. Entonces, el problema en España creo que es muy grave. Espero que esto ponga el foco en ello. En España es uno de los países donde menos denuncias de violaciones y de abusos sexuales hay en toda Europa. Creo que son 2,6 por 10.000 mujeres, mientras que en Reino Unido son 60 por 10.000 mujeres. ¿Por qué no hay tantas denuncias? A lo mejor porque las mujeres no se sienten protegidas por el sistema penal y no sienten que sus derechos están siendo protegidos. Yo creo que esta sentencia es un punto de inflexión y vamos a ver a dónde nos lleva, pero desde luego creo que van a cambiar muchas cosas. La Fiscalía pide 22 años para estos agresores, han sido condenados a 9 y ha habido un recurso. Entonces la historia está lejos de cerrarse. Rafael Matos. No, bueno, escuchar lo que decía Bea es coincidir absolutamente en todo, ¿no? Si 5 personas que violan a una mujer, si eso no es intimidación, si eso no es violencia, ¿qué es violencia? Exacto. ¿Y qué es intimidación? ¿No? Uno no puede más que solidarizarse con la enorme frustración, el enorme enojo que muestra la sociedad española con esta víctima ante una sensación de vulnerabilidad extrema, que hablaba justamente con una amiga española el fin de semana. No es un problema solamente de España, ¿sí? El hecho de que la jurisprudencia, de que las leyes no protejan a la víctima y que tiendan a favorecer a los violadores, a las personas que cometen actos de abuso o de acoso sexual, es un problema que se ve en todo el mundo. Aquí en Estados Unidos, el caso, por ejemplo, de Bill Cosby, ¿no? Que
drogó y violó supuestamente a casi 50 mujeres que lo denunciaron, y aún así fue muy difícil llegar a la sentencia de un juicio, a la condena de un juicio. Tuvo que haber, la mayoría de las víctimas eran casos demasiado viejos. Una de las víctimas que finalmente llegó a juicio, el primer jurado no logró un veredicto, tuvo que haber un rejuicio para que hubiera finalmente un veredicto. Y aquí en Estados Unidos solamente son condenados 6 de cada 10 violadores, ¿sí? En Argentina también hemos visto esta misma erupción de frustración social bajo la etiqueta en las redes sociales de Ni Una Menos, con protestas sociales muy multitudinarias, muy fuertes contra los casos de feminicidios. Entonces, este cambio cultural, ¿no? Que obviamente tiene que empezar en las familias, en las escuelas, en los grupos de amigos, para tratar de erradicar el machismo, para generar una verdadera igualdad de género, tiene que ir necesariamente apuntalado y acompañado por un cambio en las leyes y por un cambio en la jurisprudencia que termine de proteger a los criminales y efectivamente proteja a las víctimas, ¿no? Ese creo que es un cambio esencial que se tiene que dar, y ojalá, como decía Bea, que en España esto sirva como punto de inflexión y que se desparrame también a otros países. Juan Carlos Hidalgo. No, bueno, no me queda más que compartir por completo lo que se ha dicho. Me llama la atención que se haga una interpretación tan literal de la ley en este caso, diciendo que, bueno, como no hubo violencia, porque efectivamente no hubo violencia en el sentido de que no se agredió físicamente a la mujer para someterla, entonces literalmente se interpreta que esa ausencia de violencia física en someterla a un acto sexual, entonces se debe interpretar como que no hubo violencia del todo, cuando claramente hubo violencia. O sea, el hecho de que una mujer sea sometida por 5 hombres más grandes que ella a un acto sexual de esta naturaleza es violencia bajo cualquier tipo de definición. No hace falta que la hayan agredido con golpes o con empujones o demás. Así que me llama la atención, o sea, uno ve por todas partes que los jueces tienden a ser muy liberales en materia de cómo interpretan las normas, y se inventan derechos que no existen de las constituciones, y creen que las leyes son cuerpos vivientes que pueden ser interpretados a antojo, pero en este caso se someten a una interpretación crudamente literal de la ley. O esto que decía Bea, ¿no? De cómo se ataca a la víctima. Y bueno, también en se este ven caso, acá, no solo ¿Qué eso, llevaba sí. puesto? ¿Había tomado alcohol? ¿No había tomado alcohol? Se le pagó un ¿Cuántas investigador parejas privado, tenía? se pagó un investigador privado para que el investigador privado la siguiera días después de que ocurriera estos hechos, para ver sus acciones y ver si en verdad correspondían con los de una mujer que había sido violada. Exacto. O sea, nuevamente, siempre se pone a la mujer en el zapato de los juzgados, ¿verdad? Y no de la víctima. Así que no, ciertamente cabe una revisión de las leyes. O sea, no puede ser que se haga una interpretación tan literal. Lo más escandaloso de todo para mí es son 2 jueces los que toman esta decisión, y uno de los jueces dice que hay que absolver a estos 5 hombres porque el acto sexual tuvo lugar en un ambiente de jolgorio. O sea, lo que él ve en ese vídeo, en el que la mujer tiene los ojos cerrados, está en shock, no puede defenderse, es que hay jolgorio y que los sonidos que ella estaba haciendo eran de placer. Claro. No, sí, yo leí un extracto donde decía exactamente algo como que incluso si el acto sexual no es consensuado, eso no quita el hecho de que la mujer pueda sentir placer en el mismo. O sea es de la Edad Media. Infumable, una cuestión infumable de la Edad Media. Y no sé si todos los jueces en este panel eran hombres, pero bueno, también ahí está otra. No me sorprendería que ese fuera el caso, ¿verdad? Pero ya incluso a estas alturas tampoco eso explica, eso no podría explicar este tipo de situaciones. Bueno, cambio de asunto, Rafael Matus. Hay noticias de Corea del Norte. Recordemos que recientemente, en las últimas horas, se reunieron el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, el presidente de Corea del Sur y el dictador de Corea del Norte. Y además recordemos que en los próximos días va a haber una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Kim Jong-un. Llama la atención que Kim Jong-un ha dicho, y así lo cuenta el gobierno surcoreano, que él, si Estados Unidos se compromete a no invadir Corea del Norte, está dispuesto a desnuclearizar
el programa que ha llevado adelante Pyongyang, la capital norcoreana, desde hace bastante tiempo. Corea del Norte tiene la dictadura, el régimen más cerrado del mundo. Aquí la pregunta es, ¿se puede creer todo esto? Es decir, ¿es comprensible un giro de 180 grados de parte de Corea del Norte y que además Corea del Sur haya dicho que a quien se le debe todo este cambio es justamente a Donald Trump? Sí, hay mucho escepticismo con este giro tan marcado que ha dado Kim Jong-un hacia una solución diplomática, ¿no? Yo veo dos narrativas que han despuntado en los últimos meses. Una es la narrativa de un quiebre histórico, ¿no? que realmente Kim Jong-un está más interesado en abrir y desarrollar la economía de Corea del Norte que mantener esta política de desarrollo paralelo que tenía antes, ¿no? Que era desarrollar su arsenal nuclear a la par que intentaba de alguna manera apuntalar la economía. La otra narrativa es la que esto es una farsa, es solamente puro teatro diplomático montado por Kim Jong-un para ganar tiempo, sacar algunas concesiones de Occidente, obtener algún alivio de sanciones sin resignar su arsenal nuclear. Había una encuesta que salió la semana pasada de la Universidad Quinnipiac aquí en Estados Unidos que decía que el 73% de los norteamericanos no cree que Kim Jong-un termine por resignar su arsenal nuclear. Y hay muchísimos analistas y expertos que han estado siguiendo muy de cerca la crisis norcoreana que coinciden que esto es simplemente puro teatro. La administración de Donald Trump lo que está haciendo es mantener la política de máxima presión, que supuestamente ha sido lo que produjo este quiebre diplomático, ¿no? Atenazar a Pyongyang con sanciones, con un fuerte respaldo de China, porque si no esto no hubiera funcionado de ninguna manera, de modo de forzar una negociación con Kim. John Bolton, el asesor de seguridad nacional de Donald Trump, marcó muy claramente el fin de semana que ellos quieren una desnuclearización total, con una verificación total internacional y con un disclosure total del arsenal de Kim. Está por verse, creo que ya ha pasado antes con los antecesores de Kim y con otros presidentes que parece que se va a dar un quiebre, que parece que se va a lograr la desnuclearización de la península y todo termina en la nada. Creo que ahora se está quizá más cerca que nunca antes, sobre todo porque Kim ya tiene armas nucleares, entonces está en una posición en la cual las dos partes tienen buenos incentivos para sentarse, negociar y encontrar una solución. Pero como bien dijo el presidente Donald Trump, el tiempo dirá. Beatriz Pascual. Sí, me parece además muy interesante lo que comentas sobre los intentos de otros presidentes. El intento a más alto nivel que hubo hasta Donald Trump fue Bill Clinton, que mandó a su propia secretaria de Estado, a Madeleine Albright, allí a reunirse con el padre de Kim Jong-un, y la cosa no salió bien porque Corea del Norte siguió con su programa nuclear por otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que también, hablando un poco, ¿no?, en defensa de Corea del Norte, creo que esto es un proceso que acaba de empezar. Es decir, es muy difícil, ¿no?, lo que se está viviendo ahora en Washington, de todo el mundo pidiendo ya pruebas de la desnuclearización, queremos ya un plan. Es muy importante poner las cartas sobre la mesa, pedir una desnuclearización completa, pero de momento todo lo que hay son signos de buena voluntad. Las dos Coreas han sincronizado sus usos horarios porque Corea del Norte iba 30 minutos atrasado. Corea del Sur está desmantelando los altavoces de propaganda que tenía ahí en la frontera, los va a desmantelar mañana vamos a dejar de meternos con vosotros y sobre todo los usaban, ¿no?, como para desmoralizar a los soldados que estaban allí en la frontera intercoreana. Yo creo que queda mucho por decidir. Washington tiene un papel muy importante en esta mesa de negociaciones. De hecho, cuando se reunieron el presidente Moon y el presidente Kim, implicaron directamente a Washington en las negociaciones de paz para acabar con esta guerra de Corea, que se acabó con un alto al fuego, pero nunca se firmó un tratado de paz, y dijeron que Washington tiene que sentarse a la mesa. Creo que mucho va a decidirse en la reunión que tengan Trump y Kim, que dijo Trump además este fin de semana que serán como 3 semanas, un poco antes de lo que habíamos previsto. Yo creo que ahí es donde se van a decidir muchas cosas y en cómo se entienden ellos y cómo
establecen ese plan de desnuclearización. Se ha hablado aquí en Washington de que sea durante 2 años. Corea se ha mostrado un poco más escéptico de alguna forma, pero claro, son señales lo que estamos viendo, diciendo que es un proceso muy complejo, que claro, que van a necesitar mucho tiempo, pero bueno, yo creo que el tiempo dirá y sobre todo tenemos que esperar a la reunión entre Trump y entre Kim para ver de qué estamos hablando realmente. Juan Carlos Hidalgo. El problema es que dos de las partes no tienen un buen récord de mantener su palabra. Obviamente Corea del Norte no tiene un buen récord de mantener su palabra, ya hemos estado aquí antes, ya incluso en el 2008 Corea del Norte dinamitó un reactor nuclear como señal de que ya iba a renunciar a sus aspiraciones de tener la bomba, y vimos que eso no ocurrió. Así que existe muchísimo escepticismo de que esta vez sí la tercera generación Kim va a cumplir su palabra de renunciar a las armas nucleares, cuando es claro de que el régimen de Kim ve las armas nucleares como un seguro de vida, que nos lleva a la segunda parte al otro lado de la mesa, la palabra de Estados Unidos. Lamentablemente la palabra de Estados Unidos tampoco vale mucho. En 2002, en 2003, la administración Bush coordinó con Gaddafi para que Gaddafi renunciara a sus armas de destrucción masiva. Y se le aplaudió a Gaddafi, y John McCain fue a Libia a aplaudir a Gaddafi a reincorporarlo como miembro en buen standing de la comunidad internacional. Bolton dice que ese es el modelo. Sí. Y no tardó en estallar una revuelta en Libia para que Estados Unidos fuera y bombardeara Libia. Entonces, bueno, claramente el mensaje, Saddam Hussein, ¿cuál fue el gran pecado de Saddam Hussein? No tener las benditas armas de destrucción masiva. Si las hubiera tenido, nadie lo hubiera ido a invadir. Entonces, este dictador, no es nada tonto, ha tomado nota de que efectivamente su seguro de vida es tener este tipo de armas. Ahora bien, podrá tal vez, una de las cosas por las cuales ha sido imposible un ataque incluso previo al desarrollo de estas armas nucleares sobre Corea del Norte, es el hecho de que la artillería convencional que tiene Corea del Norte mira de Seúl, que está a 35 millas de la frontera norcoreana, generaría cientos de miles de muertos en cuestión de pocas horas. Entonces puede ser que incluso renunciando a su capacidad nuclear, todavía Kim mantenga cierto efecto disuasorio sobre Corea del Sur, y esto evite una conflagración con Estados Unidos. Pero el tema es de que hay mucha desconfianza entre ambas partes, con buena razón, y solo, como dicen ustedes, solo el tiempo dirá. Yo prefiero mantenerme altamente escéptico. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Juan Carlos, aquí en esta ciudad hay una tradición desde 1921 que se llama la cena de corresponsales ante la Casa Blanca. Y en los últimos tiempos se lleva a cabo en el Washington Hilton, un hotel que queda en la avenida Connecticut, cerca de aquí, en un salón muy grande, caben como 2.000 personas, y con posterioridad a esa cena hay una serie de fiestas en distintos puntos de la ciudad. Justamente una de las más sofisticadas tuvo lugar en la residencia del propietario de Político, la página de Política, y uno de los invitados era Rafael Matos, que está aquí sentado. Van muchas personas a esto. Normalmente el presidente de Estados Unidos va a la cena. Ha habido 2 o 3 que no lo han hecho, uno de los cuales es Donald Trump. Él no ha querido ir a ninguna de las 2 cenas de los corresponsales ante la Casa Blanca. El sábado, cuando se produjo la cena, cuando tuvo lugar la cena, él se fue para Washington, pero a Washington en el estado de Michigan, y dijo que allá estaba todo mucho mejor. En esta cena, donde, repito, hay discursos llenos de bromas, pesadas muchas de ellas, incluso Barack Obama fue a varias de estas cenas y se burló de medio mundo, y también de Donald Trump, cuando Trump ni siquiera era candidato presidencial. Pues en esta ocasión el discurso central lo pronunció Michelle Wolf, una actriz afroamericana, ella se dedica al humor y tiene 32 años, pero dicen que se le fue la mano. En un momento dado se refirió a Sarah Huckabee Sanders, la portavoz de Trump, la portavoz de la Casa Blanca, que estaba más o menos a 1 metro de distancia, y dijo que cada vez que hablaba Sarah Huckabee Sanders, ella no sabía si lo que iban a soltar era un atado de mentiras y demás, pero se burló de muchas cosas, incluso del aspecto físico de la gente, en una comparecencia de 19 minutos. Hay quienes dicen que esto deberían acabarlo.
esta costumbre de la cena de los corresponsales ante la Casa Blanca. ¿Usted está de acuerdo o no? No, puedo seguir, pero es al descrédito de la prensa, que al riesgo de que la prensa como institución se siga viendo afectada la imagen por ese tipo de cosas, porque ya se ha acentuado una dinámica aquí, que es que cuando hay un presidente demócrata se hacen estas fiestas y todo es para rendirle pleitesía al presidente de turno y reírle sus bromas, donde el presidente de turno ataca a los rivales y de todo, pero cuando es un presidente republicano, es para insultarlo, es para cuestionarlo y demás. Porque no solo con Trump, yo me acuerdo de estas cenas cuando estaba Bush de presidente, donde Bush sí iba a las cenas, pero donde me acuerdo que Stephen Colbert fue uno de los que dio en su momento. O sea que usted cree que la prensa es demócrata. 2006. No, totalmente. Es que eso no hay una discusión aquí en Estados Unidos. O sea, hay un sesgo marcadísimo prodemócrata a lo largo de la historia, no es solo ahora con Trump. Ahora bien, eso no quiere decir que la prensa no está justificada en atacar los excesos y muchas de las cosas del presidente Donald Trump, pero que el sesgo ha existido a lo largo de los años, ha sido a lo largo de los años. Cuando hay un presidente republicano, la prensa se convierte en el perro guardián de la democracia. Cuando hay un presidente demócrata, se convierte en el perro faldero del presidente. Así que yo creo que ese sería bueno para la institución de la prensa, como imagen, que este tipo de cosas caigan, porque el hecho de que entonces usted tenga a esta mujer ahí insultando la apariencia física de otras mujeres y otras personas, y que los miembros presentes aplaudan esas gracias, esto lo único que hace es afectar nuevamente la institución de la prensa ante los ojos de muchísimas personas allende de Washington, que es donde más ha sufrido la imagen de esta institución. Beatriz Pascual. Yo no sería tan categórica, pero o sea, creo que el objetivo de la cena y la idea, ¿no?, con la que se crea es una idea noble, que es defender la primera enmienda, vamos a defender la libertad de prensa y sobre todo aligerar un poco las asperezas que se generan en el día a día de trabajamos juntos y yo me estoy constantemente vigilando, metiéndome contigo. Ahora bien, sí que es verdad que se ha desviado mucho, empezando porque te cueste ir $300 el cubierto. Claro. Empezando por ahí, se ha convertido en un evento elitista en el que no toda la prensa puede acceder, son solo los grandes nombres o la gente que tiene pues, poder para poder pagárselo, que su organización se lo pague. Y luego también el tema de las bromas y todo esto es algo que siempre se ha dado, o sea, siempre se ha despertado polémica por quién vaya a hablar. Y es parte también, ¿no?, de la libertad de Estados Unidos, el poder meterse con quien quieras y con el propio presidente y que eso esté protegido por la libertad de prensa. Ahora bien, el tema fue un poco tenso porque recordemos que el año pasado Trump tampoco fue a la cena de corresponsales, no envió a ningún representante. Este año como que la administración cedió un poco y dijo, bueno, vamos a enviar a Sarah Huckabee Sanders. Dios mío, y la volvieron trizas. Y la volvieron trizas, a dos asientos, 3 asientos separada por esta comediante y claro, diciendo que si quemaba las verdades y las mentiras y con eso luego se pintaba los ojos. Ha sido un poco polémico o sea, lo que más me llamó la atención fue la reacción que hubo también de otras periodistas, de Maggie Haberman del New York Times o de la propia Mika, Mika Brzezinski, que es del programa Morning Joe. Exacto, sí. Que Trump se metió con ella porque dijo como que le sangraba la cara porque se había hecho un estiramiento facial. Sí. Y ella misma en Twitter dijo... Es verdad que los ataques de Trump a la prensa son feroces, ¿no? Exacto. Él mismo en Michigan, cuando estaba en el discurso paralelo, no paró de meterse con los fake news y con los medios de comunicación. Entonces yo creo que es una relación un poco tensa, por decirlo suavemente, muy tensa, pero sí que a lo mejor la prensa tiene que hacer un poco de reflexión, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de estos eventos? ¿Por qué los estamos haciendo? ¿Y cómo podríamos cambiarlos para mejorarlos? Sí. Tanto Rafael por decir, esto es una cosa. Primero, un matiz primero esto que decía Juan Carlos, es cierto que por ejemplo periódicos como el Times o el Washington Post son periódicos que tienen un sesgo progresista, un espíritu progresista, pero también tenés Fox News, que se ha convertido prácticamente en un canal de propaganda de defensa del trumpismo. Y también creo que hay medios y periódicos que por más que tengan este espíritu progresista, también con administraciones demócratas hacen una cobertura bastante agresiva, bastante fuerte. Eso se me viene a la cabeza, por ejemplo, el New York Times, la cobertura que hizo de los ataques de drones que ordenaba Obama, que era muy crítica, por citar una cosa. Hay una tradición partidista en la prensa norteamericana que sí se traslada un poco a esto que comentabas vos. Yendo al tema de
de la cena, ¿no? El espíritu un poco original de esto era tratar de garantizar el acceso de los periodistas al poder y defender un poco la primera enmienda de la Constitución, la libertad de expresión. Por eso me parece ridículo y un tanto absurdo que la gente se muestre choqueada porque traen un comediante y lo que hace el comediante es decir lo que piensa, burlarse de todos, no solamente de Sarah Huckabee Sanders. Cargó contra los demócratas, cargó contra Trump, cargó contra CNN y dejó una crítica muy ácida y muy fina a los medios de comunicación en Estados Unidos. Esto que decías vos, los medios de comunicación están en Estados Unidos han perdido mucha confianza por parte de la sociedad. Un problema que yo creo está arraigado principalmente porque han perdido conexión con el país. Están muy ensimismados. Están muy ensimismados y además cuando vos te pones a pensar, la mayoría de los medios están en New York y están en Washington. Están como encerrados en esta burbuja costera, elitista, progresista, azul de Estados Unidos y le falta por ahí un poquito más de contacto con el resto del país. Ella, por ejemplo, dijo de CNN, you guys love breaking news, les encanta publicar noticias, le dijo felicitaciones, lo rompieron. Y es cierto, uno por ahí a veces se pone a ver la pantalla de CNN y uno no se entera de nada. Ella dijo de una manera muy ácida, la mejor información que tengo cuando miro CNN es cuando Anthony Bourdain me dice dónde tengo que comprar noodles. Y por ahí uno prende la pantalla de CNN y lo único que escucha es Rusia, y Cohen, Stormy Daniels. Y es verdad que todo es breaking news. No tiene información. Lo excepcional, y lo digo yo, respeto por supuesto mucho a la CNN, pero lo normal es que uno prende la pantalla y dice breaking news todo el día. Todo es breaking news. Cuando no aparece el letrero de breaking news, a mí me da la impresión de que ahí está lo excepcional. Cuando los breaking news debería ser lo excepcional. Pero falta que a veces esta información de qué es lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Yo no creo que a Michelle Wolf se le haya ido la mano, creo que parte de lo que ella dijo fue malinterpretado, me parece que las reacciones fueron exageradas, porque, insisto, se trata de una comediante que tiene que empujar los límites y tratar de jugar con este equilibrio, ¿no? De ser ácida, ser irónica, bromear, pero también marcar la realidad tal cual como es. Y ella lo dijo que Trump era racista, dijo que Sarah Sanders mentía, el atril de la sala de prensa de la Casa Blanca se ha convertido en un ícono del propagandismo, donde Sarah Sanders dice absolutamente cualquier cosa con tal de defender al presidente. Una más, sobre la prensa, lo que ella dijo. Dijo, ustedes parecen ser la exnovia de Trump, pues lo odian, pero en realidad creo que lo aman, ¿no? Dice, pues ustedes ayudaron a crear este monstruo y ahora están obteniendo ganancias, réditos a partir de este monstruo con la cobertura. Trump hoy volvió a atacar a la prensa, volvió a decir que la cena de corresponsales de la Casa Blanca estaba muerta como la conocíamos, y ahí creo que está el verdadero problema, el riesgo de tener un presidente que ataque constantemente la credibilidad de la prensa para tratar de imponer su propia narrativa. En ese sentido creo que Trump ya ganó, porque sus seguidores le van a creer, sus detractores van a creerlo a la prensa, lo que le diga la prensa, y hay un punto de la sociedad en el medio que no escucha ni a uno ni a otros, que están un poco mareados, y en esa confusión es donde el presidente obtiene el poder político que ha sabido cosechar. Decía Juan Carlos Hidalgo que la prensa, cuando hay un presidente demócrata, es el perro faldero, cuando hay un presidente republicano es el perro guardián de la democracia. Y en cierto modo lo que está señalando es que los periodistas son de centro izquierda o que la prensa es de centro izquierda. Pero aquí la pregunta es, ¿no es eso normal? En el sentido de que lo común es que los de centro izquierda son más recelosos, por ejemplo, de la autoridad, privilegian la libertad sobre la autoridad, mientras que la gente de derecha puede privilegiar la autoridad sobre la libertad. ¿No es normal que los periodistas sean de centroizquierda? Así la gente de derecha... Yo conozco periodistas de centroizquierda, conozco periodistas de centro derecha. Una cosa es la ideología que puede tener uno, otra cosa es si uno cuando va a cubrir un tema es justo o no, en el sentido de tratar de mostrar, como se suele decir, las dos campanas, ¿no? Mostrar las dos posiciones, para que de alguna manera toda la información esté a disposición del lector. Eso es algo que se ha dejado de hacer, lamentablemente. Uno por ahí a veces cuando ve, sobre todo, por ejemplo, prende la pantalla de Fox News, ¿sí? Yo no tengo las dos campanas en Fox News. Yo tengo una narrativa de un país. Yo cuando opino en la Lo prensa... mismo cuando prendo MSNBC, tengo una narrativa y tengo un país. Y cuando prendo CNN tengo un circo. Porque tengo estos talking heads, ¿no? Que tratan de poner dos visiones, pero en realidad lo que se convierte es una especie
de batalla de opiniones donde no hay ninguna información palpable que le permita a la persona que está viendo entender qué es lo que pasa. Sacar su propia conclusión. Sí, yo cuando hablo de la prensa, yo no computo ya casi ni siquiera Fox, aunque técnicamente es un medio de comunicación en realidad, pero es el segundo canal de noticias más visto de Estados Unidos. Es el más visto, sí, es impresionante. Pero yo cuando me refiero a la prensa, yo me refiero a los medios reputables. Uno dice que uno les tiene sí, okay, al New York Times, al Washington Post. Pero sin embargo, hay que reconocer que hay una ola, ¿no?, de creación de nuevos medios. Breitbart News, sí. O sea, ha influido la opinión de Estados Unidos durante las elecciones, ha ganado muchísimo poder, les dan constantemente la palabra para hacer preguntas en las ruedas de prensa, están siempre allí, hacen preguntas a veces muy acertadas, muy ácidas, otras veces con una clara intención política. Entonces sí, o sea, los grandes medios de comunicación de Estados Unidos tienen un poder indiscutible, pero también hay una emergencia de nuevos medios, de medios más pequeños, muchos conservadores. O sea, hemos hablado hace muy poco, por ejemplo, del tema de las televisiones locales en Estados Unidos y cómo todas controladas por el mismo magnate de las comunicaciones, se les ha dado lo que tienen que decir y lo que tienen que leer ante la cámara. Es decir, sí es verdad que los grandes medios, los que nos vienen a lo mejor primero a la cabeza, el Wall Street Journal, el Washington Post, el New York Times, sí es verdad, tienen un sesgo a lo mejor de cierto lado, pero la emergencia, lo que llega a lo mejor a la gente a nivel local, no en Washington ni en Nueva York, sino en, yo qué sé, en Washington, Michigan, donde estuvo haciendo el discurso el presidente este fin de semana, vienen de otros sitios y vienen de un sesgo mucho más diferente. A mí llama mucho la atención una publicación como The Economist, por ejemplo. The Economist tiene un marcado línea editorial. Es más conservadora, en cierto modo. Sí, una marcada línea editorial, una marcada línea ideológica. Son liberales, en el sentido clásico de la palabra. Pro libre comercio. En sentido inglés. Pero también, en sentido inglés, pero también en materia... Liberales muy parecido a la clase liberal que soy yo, ¿verdad? Liberales en temas sociales y liberales en temas usted es como The Economist. económicos. A mí me encanta The Economist y cuando no estoy de acuerdo con The Economist en algo, me frustro muchísimo. Pero nadie se queja de The Economist como una publicación sesgada, por ejemplo. Nadie se queja de The Economist como una publicación que tiene una agenda. Yo no sé por el hecho tal vez de que un par de gente que sí, ¿eh? Sí. No sé, pero tal vez porque ha sido una publicación que fue fundada en los 1840, ¿verdad? 1843 fue fundada. De la abolición de las leyes de los cereales en el Reino Unido, unas leyes proteccionistas. Pero tal vez porque ha sido una revista que tan consistentemente ha promovido una agenda y ha criticado parejo ambos, a demócratas y republicanos, ha apoyado, porque tienen, al igual que los medios estadounidenses, tienen la tradición de, el verbo no se dice endosar, ¿verdad? Sí. Endosar no es un cheque, pero es el endorsement, apoyar. Ha apoyado en su momento a presidentes republicanos, ha apoyado a presidentes demócratas, entonces eso le ha generado cierto aura de que es un medio bastante imparcial. Nadie se queja de que The Economist es una publicación... No es un medio imparcial. Es un medio que no tiene una clara línea ideológica. Editorializa en todos los artículos. Editorializa todos los artículos. Todos los artículos, pero no tiene una agenda política de apoyar un partido sobre otro. Believes, ¿no? Este periódico cree. Pero no, tiene no se le puede acusar de ser un medio que apoye un partido político sobre otro, apoye una agenda. Y si el Partido Republicano es el que apoya esa agenda... ¿Cuántas veces han respaldado al Partido Laborista, por ejemplo? Yo creo que en los años de Tony Blair apoyaron al Partido Laborista. Cuando la tercera vía. Es más, en la elección yo no sé exactamente qué hizo, pero en el 2015, en la elección del 2015, a los que apoyaron fue el Partido Liberal Demócrata, no fue el Partido Conservador. También hay una diferencia muy clara entre que un medio de comunicación diga esto es lo que yo pienso y te lo diga a las claras, que es algo que me gusta mucho de Estados Unidos, que te digan, hola, pues el Washington Post vamos a apoyar a Hillary Clinton en las elecciones, o el New York Times pues también, ¿no? Que te lo intenten meter de una forma disimulada, es decir, The Economist te dice, esta es mi agenda, esto es lo que yo creo y todos mis artículos van a a impregnados de esto. Eso yo creo que es más Entonces, creo que eso es muy honesto, eso es honesto de parte de los medios de comunicación, que a lo mejor contrasta, ¿no?, con a lo mejor en España o en otros países, donde el medio te dice, no, yo soy la verdad, yo soy objetivo, tienes que creerme a mí. Y entonces, y mientras tanto te están diciendo otra cosa. Claro.
Pues es la frase de C.P. Scott, que fue director del Guardian de Londres muchos años, que tiene ese famoso ensayo que se titula Comment is free, but the facts are sacred. Es decir, la opinión es libre, los hechos son sagrados. Exacto. Que es la frase de Daniel Patrick Moynihan, quien fuera senador por Nueva York muchos años y ya fallecido, lo reemplazó Hillary Clinton, que decía, uno tiene derecho a tener sus propias opiniones, pero no tiene derecho a tener sus propios hechos. Exacto. O sea, a inventarse sus propios hechos. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Últimos 3 minutos, Beatriz, y nos queda precisamente el tema que tiene que ver con el árbol roble que sembraron el lunes de la semana pasada, hace 8 días, en el jardín sur de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump de Estados Unidos y Emmanuel Macron, el presidente francés, durante la visita de Estado de Macron. Macron trajo ese regalo desde Francia, de una zona en donde en 1918, en la Primera Guerra Mundial, murieron alrededor de 2.000 soldados estadounidenses, y hay una foto en donde aparecen Melania Trump, la primera dama estadounidense, con Brigitte, la esposa de Emmanuel Macron, primera dama, por supuesto, de Francia, y los dos presidentes con unas palas sembrando el árbol. Bueno, resulta que el árbol desapareció. Sí. Y tomaron unas fotos y el árbol no está ahí. Y ahora el embajador francés, Gerard Araud, ha dicho que lo que pasa es que está en cuarentena, como todos los seres vivos que llegan a Estados Unidos. No han debido decir esto antes y no causar ese revuelo ayer, como si hubieran arrancado el árbol que Francia le ha regalado. Pues sí, igual deberían haberlo dicho antes, porque los periodistas nos volvimos locos con eso. Salieron unas fotos publicadas en las que se veía donde se había plantado el árbol y un poco de césped amarillo. Entonces, claro, todo el mundo con elucubraciones, qué pasó con el árbol, porque además la foto se hizo muy famosa. Es decir, hubiera pasado con cualquier otro árbol, con cualquier otro regalo, y a lo mejor no hubiera pasado nada. Pero lo primero que hicieron el matrimonio Macron, Brigitte y Emmanuel, cuando llegaron aquí, fue plantar ese árbol. Entonces fue como la primera imagen que se tuvo. Además es una imagen muy curiosa porque se ve a Emmanuel Macron y a Trump, los dos muy arreglados, con traje, cavando el hoyo para poner el árbol, y sus esposas detrás mirando, claro, echando tierra, las esposas ahí mirando como diciendo ¿qué ocurre? La gente lo empezó a comparar con las portadas de los álbumes de música de Pink Floyd, porque claro, era como algo psicodélico, surrealista, ¿qué ocurre aquí, no? Entonces claro, la imagen se hizo tan famosa, nos reímos tanto durante la semana con eso, porque esto fue el lunes, hemos tenido tiempo para mirar la imagen días y días, que cuando de repente no vemos el árbol, claro, nos volvimos locos y dijimos, ¿qué estaba pasando aquí? ¿Dónde está el árbol? 20 segundos, Rafael Matus. Bueno, yo aprendí que los árboles que ingresan a Estados Unidos del exterior tienen que pasar por una cuarentena. Yo no lo sabía eso. Incluso un árbol que trae el propio presidente de Francia como un símbolo de la histórica amistad que une a Estados Unidos con su aliado más antiguo, ¿no? Que es Francia. Sí. Que es Francia. Pero sí, esa imagen que dejó la visita de Macron fue espectacular. Creo que fue una de las fotos más virales en Twitter, los dos presidentes agachados echándole tierra al árbol mientras las esposas caminaban por detrás. 15 segundos. Bueno, entonces ahora que el árbol pase a ser un símbolo del Estado de Derecho de Estados Unidos, ni siquiera el presidente de Francia está por encima de la ley. Así es la cosa. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias Juan Carlos Hidalgo por haber estado aquí, Beatriz Pascual, Rafael Matus, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.